Bueno, vamos a trabajar en esta clase el grupo de procesos que ya hemos trabajado, que ya hemos diseñado, que ya hemos planificado y que dentro de esa planificación son necesarios hablar de aspectos como por ejemplo el plan operativo anual, ¿cierto? El plan general del proyecto que integra todos los elementos que ya hemos trabajado. Entonces, en la carta magna es el cronograma mayor o el cronograma mater que permite tener toda la información que ya hemos organizado en cada una de las secuencias de la gerencia y dirección del proyecto en un solo documento. Recuerden que hemos hablado de que hay algunos software que nos permiten identificar todo este tipo de procesos a través de códigos y que nosotros lo estamos haciendo en matrices de muy manual, pero que facilita la comprensión, realización y diseño de la estructura del proyecto de acuerdo al área en que esté enfocado. Entonces, hoy vamos a hacerle un seguimiento al presupuesto que ya planificamos. Hoy vamos a hacerle un seguimiento a las tareas que ya planificamos y las vamos a reorganizar en dos formatos. Entonces, si la pregunta era, profe, ¿siguen más matrices? No, lo que viene ya es, en términos de control y cierre, es identificar los procesos que integran la fase final o las fases finales del proyecto para poder entender hacia dónde vamos o cómo vamos a comenzar. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a tratar de coger toda la información que vienen trabajando en un solo documento o en dos documentos. Uno, en donde estamos hablando de tareas, acciones o quizás vamos a reunir todos los elementos que ya tienen listos y en otra vamos a reorganizar, hacerle un seguimiento a ese valor ganado. ¿Cómo sería después de planificar y ejecutar el valor ganado que yo debo de tener en cuenta? Entonces, para ello vamos a conocer algunas fórmulas creadas para tener o identificar las fases de valor ganado del presupuesto y sobre ellas pues entender de qué se tratan. Listo, entonces vamos a empezar con la primera, pero antes quiero preguntarles, hasta ahora las entregas están completas, ninguno tuvo inconvenientes para hacerlo. Yo hoy termino de calificar y responder lo entregado para dar por terminado esta fase de calificación y entrega de actividades. Lo que viene es reorganizar, entregar la última actividad, si no estoy mal, es la número 9 o 10, y con ella ya establecer la fecha del trabajo final. Es decir, nos vamos a reunir hoy para conocer estas dos matrices muy importantes para el control y cierre de los proyectos, pero mañana vamos a concentrarnos en la etapa de cierre. ¿Cómo le hacemos seguimiento a un proyecto en el que ya hemos avanzado en diferentes aspectos y que nos permitirá de una u otra manera entonces definir cómo nos fue, qué aprendimos, hacer cierre a todos los procesos que conocimos y tuvimos intervención alguna desde el diseño y la planificación y entender un poco esos documentos para qué nos van a servir cuando ya terminemos un proyecto o por lo menos cuando terminemos de acompañar el diseño o montaje de un proyecto. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. No sé si de pronto habrán preguntas con respecto a lo que hemos trabajado, sino entonces para darle inicio al proceso. Listo. Bueno, entonces voy buscando por aquí en nuestra fase número 4 una presentación que se llama matriz de planificación. Ya la tengo por aquí abierta. Vamos a concentrar en esto, en la relación que hay entre el POP y el POA, el plan operativo anual y el plan de ejecución del proyecto, que sería a lo que nos vamos a concentrar en la primera fase, en la primera parte. Y en la segunda parte nos vamos a concentrar en la gestión del valor ganado. ¿Qué tanta relación tiene lo que yo planifiqué en presupuesto, lo que se supone que yo me tenía que gastar con lo que he venido ganando
este tipo de seguimientos de gestión del valor ganado está más enfocado a realizar en la etapa de ejecución, por lo que yo voy haciendo un seguimiento para poder definir el porcentaje de avance de los proyectos. Ustedes han visto que esta semana, hace una semana o 2 semanas, veía yo una nota en Noticias RCN en el que la vicepresidenta visitaba un proyecto que hay en el suroeste antioqueño. Si no estoy mal, se llama Pacífico 2, en el que están construyendo la vía que va a comunicar a Manizales y la costa pacífica desde Medellín, y este tramo que va por todo el suroeste hasta La Pintada, pues ya tiene un 60% de avance. Pero entonces uno llega y dice, bueno, ¿y cómo hacen o cómo saben ellos que van en ese porcentaje? Bueno, el punto para uno saber esos avances en un proyecto es a través de la matriz del valor ganado, que permite hacer una combinación entre el dinero que yo debería gastarme hoy, lo que he avanzado, y la fórmula me permite entender un porcentaje de avance real de mi proyecto. Podríamos definir entonces en ese aspecto cuánto seguimiento o control le vengo haciendo a mi proyecto para estar en el punto que estoy. Si yo hoy, en mi día 30 del proyecto, tenía que estar en un 15% del proyecto en avances, entonces el presupuesto y las actividades que yo he venido realizando tienen que coincidir. Profe, pero entonces si yo me adelanto un poquito y me rinde el presupuesto de ese valor ganado, ¿cómo se determina? También hay unas circunstancias para poder yo tener esos tiempos de holgura, que vamos a entender entonces ahora. Y mañana como última clase, eso es una gran noticia para este curso. Como última clase vamos a hablar de los procesos de cierre. Vamos a hablar de algunos. Si ustedes terminan de leer la guía PMBOK, van a encontrar en los procesos de cierre muchas más sugerencias. Eso depende también del proyecto, depende del área en que estén trabajando, pero voy a hablar con ustedes, digamos, de los procesos con mayor incidencia para la elaboración y diseño de proyectos, y tienen que ver con las lecciones aprendidas. Es un documento que no se puede quedar por fuera cuando estamos terminando de evaluar nuestro proyecto. Y otro es el acta de terminación, donde uno establece cómo termina el proyecto, las condiciones, y decide si el proyecto se puede terminar o no se puede terminar de acuerdo a las circunstancias analizadas en el valor ganado que vamos a determinar. Listo, entonces empecemos con la etapa de ejecución en la gerencia de proyectos como procesos de cierre. Dirán ustedes, profe, pero no empezamos entonces con el control y seguimiento. Sí, en la combinación de control y seguimiento, que es una etapa en la que se involucra en todos los procesos desde el inicio hasta el final, encontramos esta. Y esta es determinada como el plan de ejecución del proyecto, donde el equipo de trabajo se reúne después de diseñar, después de organizar todas las actividades, el presupuesto, los avances, el cronograma, definir quiénes son los responsables de una actividad u otra y cómo va a ser el proceso de trabajo en un proyecto. Se viene a un trabajo que se denomina plan de ejecución del proyecto, que es el conocido PEP, y otro elemento, documento que trabajan mucho en el sector público, que se llama POA, que es el plan operativo anual, en el que se establece, después de definir las necesidades puntuales del proyecto, el presupuesto, el personal necesario y todo lo que requiere el año para la operatividad, ¿cierto? Para empezar. Entonces es como el resumen de lo que yo debo de hacer con la información que ya planifiqué. Bueno, este proceso se recoge en un nombre y se llama procesos de planificación. Aunque sean procesos de planificación del proyecto, no quiere decir que sean de la etapa de planificación, sino que son en la etapa de ejecución para analizar el inicio real del proyecto. Entonces, para ello se crea una matriz en la que se establecen como instrumento de consolidación de todas esas herramientas e informaciones ya trabajadas. El objetivo de la matriz entonces es mostrar de manera muy simple
la información de ese plan de ejecución del proyecto, sin importar eso grande o complicado que haya sido. Esa matriz es tan simple que no hay que explicarla mucho porque tiene todos los elementos trabajados. Por ejemplo, todo el proceso de alcance que está en la EDT es simplemente reorganizarla. El tiempo del proyecto se reorganiza en duración, entrega y avances que hemos establecido ya cuando conozcamos el valor ganado del proyecto o de qué manera se va a establecer. El presupuesto por actividades obviamente están definidas por productos. Las compras, tipo de licitación que se van a hacer con cada una de ellas, riesgos, nivel de riesgo que tienen todas estas actividades planificadas ya con anterioridad, comunicación, la forma en que establece la comunicación que ustedes van a establecer, y responsables, que ya es una matriz que hemos trabajado. Es decir, esta es la consolidación de todo el proceso que ustedes ya han hecho a lo largo de las etapas del proyecto, ¿cierto? Bueno, ¿qué necesitamos para llegar a este proceso en la ejecución? La matriz de resultados, la EDT, los documentos de aprobación del proyecto, información histórica, los planes de información, los costos. Necesitamos entonces el plan de compras, de riesgos, de comunicación, tiempo, alcance, mejor dicho. Todas las matrices son necesarias para poder yo tener esto. ¿Yo qué hago con esta matriz? Esta matriz me sirve para yo realizar el muy conocido POPO y el POA, Plan de Operatividad Anual, que es indispensable para la definición del inicio del proyecto. Con este tipo de salidas es que ya la mayoría de sponsors o patrocinadores hacen el primer desembolso al proyecto. Si esto no está listo, no hay forma de que haya primer desembolso para comenzar y ustedes empiecen a trabajar ya las actividades en la etapa de ejecución. Bueno, ¿qué necesitamos? Como decíamos ahorita, todas las matrices ya mencionadas, el cronograma, los costos y la estructura EDT. Técnicas, ¿qué se recomienda? Bueno, se requiere un trabajo conjunto. Entonces aquí vamos a incluir el gerente, que revisa la información del proyecto e inicia con la creación del contenido de la matriz, que como vieron es simplemente la consolidación. Entonces aquí los encargados de cada etapa están reunidos de manera que sea mucho más fácil de llevar a cabo la organización de ese plan. El contenido de la matriz, como vieron, tiene 7 espacios de trabajo, uno que está en el alcance, los productos del proyecto, uno que habla de tiempo, este incluye duraciones y fechas de entrega de esos resultados. El paso 3 son los costos de los productos. Recuerdan que hicimos costos de productos y después en la matriz empezamos a desglosar por tareas cuánto nos valían y eso en resumen daba el costo de los productos de cada componente. El 4, la adquisición y montos asignados para tal fin, lo hicimos en esa matriz. Definimos los riesgos, esas probabilidades de impacto y las respuestas que ustedes van a tener en cuenta para esos riesgos, las comunicaciones asociadas a ese resultado y por último, el responsable de cada producto. Entonces vamos a hablar del plan de ejecución del proyecto y el plan operativo anual, que sería la salida después de reorganizar este proceso. Entonces, ¿qué contiene el primero? El plan de ejecución del proyecto, los objetivos y los resultados del proyecto, y el POA se construye con la información organizada en este plan, o sea que son consecutivos. Primero diseño este y luego puedo definir el plan operativo anual. Entonces, para poder hablar de los dos y hacer una conjunción de cada uno de los elementos que estamos hablando, la recomendación es utilizar entonces esta matriz que me permite tener un plan operativo anual, pero a la vez un plan de ejecución del proyecto de manera general. No siendo, digamos, otra necesidad en esta etapa, entonces ya tendríamos la relación entre ambos. Hay una síntesis que ustedes pueden leer luego con detención para que puedan entender un poco la definición de estos dos elementos que, como les estoy diciendo en este momento, entonces tenemos ya reunidos y consolidados aquí. Llegando a este proceso, en esta síntesis tenemos que hablar entonces de la gestión del valor ganado.
Resulta y acontece, muchachos, si quieren ahorita vemos las dos matrices que no cambian mucho y vamos a salir de esta parte que es la gestión del valor ganado, que es como la teoría. Ustedes cuando hablan de gestión del valor ganado, tiene unas siglas, la E, B y la M, por sus siglas, por su nombre en inglés, Earning Value Management. Esto permite controlar la ejecución de un proyecto a través de su alcance, cronograma y los recursos. Si ven, ustedes planificaron el valor del proyecto, ¿cierto? Ustedes también determinaron el costo real, pero ahora es indispensable saber cuál es el valor ganado para saber los porcentajes de avance que tiene mi proyecto, con, digamos, como con un análisis que vamos a ver de ese dinero acumulado y el tiempo que tiene el proyecto establecido. Entonces, no es que yo hoy planifique una actividad en un tiempo inicial y la pueda hacer en otro tiempo porque no me alcanzó. Eso va a generar unos retrasos o unos adelantos en el proyecto que en ocasiones son positivos, pero en ocasiones son negativos. Recuerdan que hay actividades que son de inicio, desde el inicio del proyecto al final del proyecto, que se constituye en nuestro diseño del proyecto como la ruta crítica. Recordando esa ruta crítica, perdón, les tengo por decir que el valor ganado es lo que me va a permitir tener el acompañamiento para no equivocarme en la ejecución de ese costo planificado y costo real. Es decir, es la que me va a tener como al filo, por decirlo de alguna manera, o ahí presente todo el tiempo, si voy logrando el objetivo de avance del proyecto por semana, por actividad, por mes o por grupo de trabajo, de manera que yo no me vaya quedando. Cuando eso pase, ustedes ya van a tener en cuenta que van a tener fallas en uno u otro elemento, ya sea en el tiempo, esos elementos son llamados restricciones, ya sea en tiempo, en costo o en alcance del proyecto. ¿Listo? Eso es bueno, es malo, eso ya lo define el gerente o el director del proyecto porque son los encargados y tienen unas fechas para entregas y unas fechas que no pueden pasarse. Entonces, yo no me imagino un proyecto que se vaya a entregar en 3 meses, entregándose en 6 y diciendo que se va a gastar la misma plata. No le creo. El valor ganado me va a decir de inmediato que hay que tener otro tipo de costo del proyecto y para eso se tienen muchos problemas si pasaría, ¿cierto? Entonces, para entender un poco esto, los voy a invitar a que entonces entendamos las fórmulas de gestión de valor ganado que tenemos hoy para entender de qué forma vamos a analizar entonces los avances. ¿Qué concepto recibe esto? Yo les voy a pedir que me ayuden a leer un poco porque como son fórmulas, debemos de leer de manera que ustedes no dejen nada como en saco roto. Y todo lo que, digamos, definamos en este momento debe ser conceptualizado a partir de las actividades y los ejemplos que hagamos. Vamos a hacerlo con ejemplos, listo. Voy a empezar leyendo la primera parte de la gestión del valor ganado. El término proviene del concepto de que cada entregable y producto del proyecto tiene un costo asociado que solo se puede imputar al proyecto en el momento de su entrega. Lo decíamos ahora. Si se planeó una actividad en el primer mes que tenía un costo, se debe sí o sí hacer en esos tiempos, con ese dinero. No podemos decir que la actividad va a valer más y tampoco que va a valer menos, porque entonces hubo una mal planificación y eso no está bien visto ni en lo público ni siquiera en lo privado. Porque entonces, cuando yo planeo de esa manera, estoy planeando mal y no sos, digamos, no sos un buen profesional, no tienes la experiencia suficiente para establecer entonces qué costo tiene una actividad y en qué tiempo se podría hacer para estar en los tiempos estimados. Recuerden que estimamos tiempos también. Listo. Es decir, si un proyecto tiene que entregar 10 viviendas por mes y cada una de ellas cuesta 50.000 pesos, solo en el momento de entregar la vivienda completa, el proyecto puede contabilizar la creación de valor por 50.000. Entonces vamos a mirar. Se entregan 3 viviendas en un promedio de 3 meses.
Terminados los primeros 30 días, el proyecto crea valor de 50.000 pesos por esa actividad, si solo si cumple las condiciones de alcance y de tiempo. Y de esa manera, el proyecto hace una gestión de valor ganado por el total de esa actividad. Me explico. Si hoy ustedes tenían esa actividad de 50.000 pesos por cada casa, pero llegando los 30 días, la casa todavía le falta el segundo piso y aún tienen otros 60 días para culminar con las 3 casas, yo no voy a decir en este momento que no es posible, sí es posible, de que lleguen los 90 días y usted entregue las 3 casas, pero lo que no es posible es considerar el valor ganado de esa actividad en el tiempo establecido porque no se ha terminado. Entonces yo no puedo decir que ya tengo un valor ganado de 50.000 pesos de esa casa terminada en los primeros 30 días si la casa aún le falta el segundo piso, si fueran casas de 2 pisos. En ese orden de ideas, aunque yo tenga esos 90 días para completar ese producto de esas 3 viviendas, no puedo determinar el valor ganado por ese valor de esa casa sin que esté organizado. Entonces, independientemente si costó más o menos de lo planificado. ¿Listo? Entonces, el proyecto no puede contabilizar materiales, servicios o viviendas a medio completar como parte del valor ganado, ya que estos elementos no son el entregable y o producto. Recuerdan que nosotros cuando estábamos planificando en la EDT, utilizamos un lenguaje que dice 3 casas entregadas y organizadas. Lo que quiere decir es que ese producto tiene unas actividades y las actividades deben estar efectuadas para que el valor ganado pueda estar estipulado para el proyecto en ese momento. Si no, insumos que se utilizan para crearlo. De esta manera, el valor ganado utiliza una medida que está libre de interpretaciones, ya que computa solo los entregables y los productos completados en un 100% y no parcialmente completados o completos. Listo, ¿queda claro esta parte? Si hoy tu componente número 1 tiene 2 productos y el primer producto tiene 3 entregables y son para entregar en un mes, o sea en 30 días, y cada entregable tiene un proceso más o menos de esos 30 días, de 10 días, si llegando a los primeros 10 días el primer entregable de ese producto no está listo, no hay valor ganado por el valor que vale la actividad o el entregable, hasta que no esté terminada. Por consiguiente, lo que significa para el proyecto es que hay un retraso a partir del día del entregable de un porcentaje y de unos días. Y además, un valor ganado un valor perdido por costos de, digamos, de ejecución o realización de la actividad. Porque si usted lo iba a hacer en 10 días y se está gastando 15 días de esos 10 días, está comiéndose 10 días de más del trabajo que debería utilizar para la otra actividad o el otro entregable. Entonces, para ello, vamos a conocer las siguientes fórmulas, por favor. Vamos a tener en cuenta las siguientes fórmulas que determinan lo que estoy explicando en este momento. Cada entrada de este proceso es indispensable tener a la mano el cronograma, información contable sobre los gastos a la fecha analizadas, información sobre los entregables y los productos que deben completarse por fechas y el presupuesto que se asignó a cada producto o entregable. Con esa información yo puedo empezar a trabajar ya como insumo de ese valor ganado para hacer el seguimiento. Entonces, ¿quién hace este proceso en un proyecto? Claramente lo puede hacer el mismo gerente del proyecto, director del proyecto, o el que haga las veces de asistente del gerente del proyecto, de manera que pueda ir teniendo un seguimiento, ya sea en el software o de manera manual, los valores ganados por actividad, por fase del proyecto. ¿Listo? Entonces empecemos.
¿Cuál es la técnica para poder establecer el valor ganado? Hay que primero entender que existe el costo real. ¿Y qué es el costo real? Es el costo total en el que el proyecto ha incurrido hasta la fecha para obtener el valor ganado y que se obtiene del sistema contable del proyecto. Hemos trabajado valor o costo total real, perdón, desde el proyecto, que lo vamos a identificar con AC. Listo, a partir de este momento. Entonces dice, es el costo total en el que el proyecto ha incurrido hasta la fecha para obtener el valor ganado y que se obtiene del sistema contable del proyecto. Entonces el costo real es lo que realmente yo me he gastado haciendo la actividad en la fecha de corte del entregable. Entonces, si yo tenía que entregar una casa en el primer mes y todavía me falta el segundo piso, yo tengo que decir que ya me gasté 50 pesos en una casa que está todavía a medias. Ese sería, digamos, ¿cómo le explico? Sería como la definición. Pero, si le hago el siguiente ejemplo, el costo real es, si yo hoy, teniendo 30 días para entregar una casa terminada de 3, que serían en 90 días, y yo hoy no la he terminado, el costo real no son los 50.000 pesos que habían planificados. El costo real es lo que valga tener la primera planta de la casa. Supongamos que la primera planta vale 25 y la segunda vale 25. Si llegaron los 30 días de la entrega de ese entregable o producto, valga la redundancia, entonces yo no me he gastado 50.000 pesos. Yo realmente me he gastado es 25.000 pesos, que sería el valor ganado hasta ahí. Y que de acuerdo al sistema contable, debe ser de esa manera porque la casa no está entregada, está a medias, lo que significa que no me he gastado sino una parte. ¿Listo? Valor planificado o PV, Planned Value, es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado a la fecha. Es decir, los 50.000 pesos que me autorizaron para yo hacer la casa de 2 plantas, pero como solamente tengo una planta de una casa que son de 2 en los 30 días, el costo real son 25, pero el valor planificado sería entonces 50 o 25. 25, ¿cierto? Estamos. Hoy están muy callados, muchachos. Ana María, ¿está por ahí? Patricia, ¿estás por ahí? Hola, sí señor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos hasta este punto? No, muy claro, me parece súper interesante el control. Ok, listo. Entonces, ya hemos hablado del costo real y del valor planificado. Ahora vamos a hablar del tema que nos está reuniendo en este momento, que es el valor ganado. Es el costo presupuestado del trabajo realizado a la fecha. Entonces va a haber una confusión entre el costo real y el valor ganado. Pero ese valor ganado, que lo vamos a identificar como Earned Value, o sea, EV, es el que vamos a establecer con el porcentaje real que nos hemos gastado haciendo media casa en 30 días. Listo, ya vamos a entender cómo llegar a ese punto de manera mucho más clara. Entonces, en 3 dimensiones se utilizan para calcular y obtener los valores de las variaciones del costo, del cronograma y el desempeño del proyecto para poder establecer si se está llevando a cabo la actividad según el plan. Recuerden, uno planea, pero uno no sabe si realmente se va a gastar y no va a pasar algo que nos va a acarrear un poco más de costo o nos va a sobrar, digamos, tiempo, porque puede pasar. Entonces vamos a mirar los elementos o las dimensiones en las que se puede evaluar esta forma de valor ganado. El primero, variación del costo. Entonces tenemos que saber el costo variance, que determina en un momento dado la diferencia entre lo que el proyecto debería haber gastado y lo que realmente se gastó, que era lo que decíamos ahorita. Entonces, es decir, mide si el proyecto ha gastado más o menos de lo que planeó a esa fecha.
La fórmula para calcular es, entonces, valor ganado, que es representado por una EB, menos el costo real, que es una AC, ¿cierto? Por, ¿qué significa la CB? Entonces vamos a mirar cómo se hace entonces la fórmula. Costo, variación del costo es igual a ¿qué? ¿Qué significa la EB, muchachos? Valor ganado menos costo real. ¿Yo de dónde saco toda la información? En la medida que yo estoy en esa etapa de ejecución, me voy dando cuenta qué me he gastado y en qué tiempo voy. Entonces ahí es donde establezco cómo determino la variación del costo, que sería lo primero que yo voy a tener en cuenta si la idea es determinar la gestión del valor ganado. Entonces miren, la variación del costo es igual a el valor ganado por el costo real. Eso me daría la variación del costo. ¿Qué tal si enseguida hacemos unos ejemplos? Simplemente las estoy explicando. Ahora vamos a determinar la variación del cronograma. ¿Qué tanto estamos cumpliendo el cronograma que planeamos y la medición en relación con el tiempo que acordamos de cada actividad? La fórmula para calcular es variación del cronograma, que sería SB igual, entonces la EB es valor ganado menos el valor planificado. De esa manera me doy cuenta si hay una variación del cronograma y en qué porcentaje. ¿Listo? Ahora, hay otro elemento que se denomina el índice de desempeño del costo. Este mide qué tan eficientes en temas de costos para el trabajo completado estamos siendo. ¿Qué fórmula podríamos utilizar entonces para ello? El índice de variación del desempeño del costo es igual, entonces vamos a hacer una división sobre el valor ganado, es decir, lo que yo he hecho hasta el momento, sobre el costo real del proyecto. Eso me va a determinar a mí en este momento si se obtiene el resultado. Entonces me dicen a mí, si se obtiene el resultado menor que 1, significa que se ha gastado más que lo que planificó con respecto al trabajo completado. Esto es si yo quiero saber cuánta plata me he gastado, si me he gastado más o menos de lo que dije. Por ejemplo, costo de desempeño o índice de costo de desempeño o índice de desempeño del costo. Me dice que es igual a 0,67%. Significa que por cada dólar ejercido se ha generado 67 centavos de acuerdo con el trabajo completado. Y si se tiene el valor mayor que 1, significa que un costo inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. Es decir, hay un subejercicio del gasto. Lo ideal es que ese índice de desempeño del costo sea igual siempre a 1. Eso significará que por cada dólar ejercido se está generando el valor de $1 para no tenernos que desgastar más. Lo decíamos ahorita, lo que se planeó con lo que se va a ejecutar en tiempo y dinero debe dar, entre comillas, exacto. Si da menos, tiene un significado, y si da más, tiene otro significado. Ya vamos a hacer un ejemplo más adelante. Índice de desempeño del cronograma. Entonces vamos a medir la eficiencia de ¿qué? Del tiempo. Refleja cómo el equipo del proyecto está utilizando ese tiempo. Entonces se calcula mediante la siguiente fórmula. Miren pues, el índice de desempeño del cronograma es igual a el valor ganado por, ¿qué significa el PB? Valor planificado. Si se obtiene un valor menor que 1, significa que la cantidad de trabajo llevado a cabo es menor que la programada. Es decir, hay un retraso. Si el índice es mayor que 1, significa que la cantidad de trabajo realizada es mayor que la programada. Es decir, hay un adelanto.
Lo ideal es que ese índice de desempeño de cronograma siempre sea igual a 1, lo que significa que hemos avanzado de acuerdo con lo programado. Por ejemplo, si ese índice de desempeño de cronograma diera 0,80, significa que hay un avance del 80% a la fecha o un retraso del 20%. Eso ya lo define usted si da desde una perspectiva o si usted lo analiza desde otra perspectiva. Listo. Miremos el ejemplo. Valor acumulado, valor real, valor planificado y valor ganado. Entonces miremos cómo podríamos entender las fórmulas. Ténganlas a la mano, por favor, y vamos a identificar qué nos está diciendo acá de acuerdo al ejemplo. Un proyecto con un presupuesto total de 1.000.000 de pesos tiene una duración de 10 meses. En ese tiempo debe entregar 10 escuelas, a razón de una por mes, cuyo costo de presupuesto son 100.000 pesos cada escuela, ¿cierto? A los 3 meses iniciado el proyecto, el gerente decide hacer una medición del valor ganado usando los siguientes datos. Al final del tercer mes están programadas 3 escuelas, que eso es lo que significa decir que si son 10 escuelas, en ese tiempo se deben entregar por un valor de 100.000 pesos cada una, 3 escuelas, ¿cierto? Al final del tercer mes se están programadas 3 escuelas, por lo que el valor planificado es 300.000 pesos, 100.000 cada una, ¿cierto? Ese es el valor planificado. Lo que el proyecto asume que se debe gastar en 3 meses, no se debe gastar más. Sin embargo, en este tiempo se han completado solo 2 escuelas. Es decir, por lo que el valor ganado es de 200.000 pesos, ¿cierto? Si yo veo hoy que se han hecho 2 escuelas cuando se deberían hacer 3, el valor ganado para el proyecto, según mi análisis y el análisis de lo que nos están contando, es 200.000. Ahora, para construir esas 2 escuelas se gastaron 250.000 pesos, o sea, el costo real. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos desfasados por ahora. Vamos a mirar los cálculos de la siguiente manera. Variación del costo. Me dijeron que el costo real era 200.000. Perdón, el valor ganado era 200.000. Es decir, las escuelas solamente se han hecho 2, es decir, 200.000 pesos es lo que se debería haber gastado. A eso le voy a descontar el costo real, lo que realmente me gasté, 250.000 pesos, lo que significa que tengo como una descompensación de 50.000 pesos. El proyecto ha gastado 50.000 pesos más de lo que debería con 2 escuelas completadas, ¿cierto? Ahora miremos la variación del cronograma, que su fórmula es, variación del cronograma es valor planificado, perdón, Valor ganado. valor ganado menos valor planificado, lo que significa que hay digamos, hay 100.000 pesos que deberían o que están como sobrando, ¿cierto? Entre comillas. Eso no es tan positivo dentro del proyecto. Entonces el valor es negativo, lo que significa que el proyecto está retrasado, por donde lo veamos. Los 100.000 equivalen a una escuela, ya que al tercer mes se tienen programadas 3 escuelas, pero solo se han completado 2. Hay un retraso de una escuela. Según el análisis de ustedes y el ejemplo que estamos viendo, ¿qué pasa entonces si yo en esos 3 meses o llegando a los 3 meses no tengo más presupuesto? ¿Qué haríamos ahí? Si solamente hay 50.000. De 300.000 solo se han completado 2 escuelas. Pero las 2 escuelas para el proyecto costaron 50.000 pesos más. O sea, 250.000 pesos.
Arriba en la variación del costo, yo ya me di cuenta que hay 50.000 pesos que se han gastado y que hacen parte de la escuela que todavía no se ha hecho. Y en la variación del cronograma deberían estar sobrando 100.000, que si ese valor es negativo, lo que quiere decir es que si me falta una escuela, yo no la podría hacer entonces con 50.000, o si la podría hacer con 50.000. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Pues en teoría no, porque lo que presupuestó fueron 100.000. O sea que ya ahí vas perdiendo 50.000. Puede ser o que tenga materiales comprados adicionales que todavía no ha instalado, ¿cierto? Puede ser que tenga un stock y ahí Ok. está los 50.000. O está perdiendo plata o presupuestó mal o no fue eficiente y entonces no le está dando el rendimiento. Es decir, ¿estamos hablando más bien de un tema de eficiencia o de mala planificación? Profe, uno lo podría tomar de muchas maneras, pues Ok, digamos que en este caso, pues si nosotros hablamos que ese desfase, obviamente es en mano de obra, porque uno, digamos, compra materiales exactos y si uno va a hacer pues como una escuela, pues lo ideal es que los materiales sean pues como acorde a la construcción. Entonces, como yo iba a hacer tres y nomás hice dos, pues se supone que todo el resto, pues como el tiempo, me demoré más haciéndola, entonces mi mano de obra es más costosa. Entonces digamos que ahí puede uno hablar de eficiencia, ¿cierto? listo. Muchas gracias. ¿Con quién hablo? Rodrigo, Rodrigo. En el enunciado de lo que significaba el valor ganado, decía muy claramente que puede prestarse para diferentes perspectivas o miradas, porque eso depende de cada proyecto. Y como decía ahorita Patricia, puede ser que esos 50.000 pesos estén por allá en materiales, o también puede ser que yo ya me los haya gastado. Pero también puede ser que yo con los 50.000 pesos que falta sea para lo que decía entonces Rodrigo, solamente para pagar mano de obra en ese caso. Hay muchas formas de analizar el valor ganado. Eso ya depende del gerente y de lo que esté tratando, digamos, de buscar, de lo que está pasando realmente con ello. Aquí lo importante es que los tiempos o la variación de costo y la variación de cronograma, independiente de que falte una casa y dinero para completar esa casa, es saber de qué manera yo voy a lograr no juntar o tener en cuenta las holguras de esas actividades. Porque puede ser que se planeó, se planificó que en las actividades posteriores vaya a quedar tiempo y vaya además de eso a quedar un poquito de materiales. Y por eso, en este caso, no hay preocupación por la casa. Pero si vamos a analizar un proyecto desde el diseño y esa planeación, entonces yo para qué planeé tiempo, costo y para qué analice tantas cosas si de todas maneras voy a sobrepasar lo que está planificado, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, es una forma de interpretar. Listo. Eh, Voy a seguir preguntándoles aquí a los que están, no sé, por aquí, ¿quién más está? Sebastián, John, adelante. Y luego Sebastián, John, Hola, profe. tu comentario. Profe, no, bajo la visión que se tenga del proyecto, posiblemente nos encontramos que hay una situación en la cual no nos permite cumplir con hacer la casa. Sí, pero realmente, ¿qué es lo que uno pensaría? Puede que haya sido una buena planeación, pero en el momento de insumos hay un sobrecosto y se pueda presentar como esta alteración, pero como iniciamos el tema, puede dársele muchas interpretaciones. Puede ser de que el proyecto adelantó un pago de materiales de la casa que hace falta para poder que le hagan el último despacho para que la mercancía esté en los tiempos de inicio de la otra casa, ¿no creen? ¿Puede pasar o no? También puede suceder ese tipo de situaciones. Entonces, miren,
como hay que analizar presupuesto, hay que analizar tiempos, cronograma, bueno, muchos elementos, entonces yo en este tipo de procesos, que es cuando ya estamos trabajando, yo tengo que cuidarme un poco sobre cómo vamos y realmente qué está pasando con los 50.000 pesos, que ese es como el llamado. Esos 50.000 pesos que están sobrando es porque estoy realmente desfasado o porque pasó la situación 1, 2 o 3 que ya hemos hablado. Si es así, entonces tener como mucho cuidado o seguimiento al proyecto. Es como para tener esa vigilancia y control, es una forma de controlar y vigilar la manera en que el proyecto está avanzando y cuidando de no romper la ruta crítica, que es la que tenemos que no cuidar, pero sí vigilar a que se cumplan en los tiempos y en los costos y en las medidas planificadas. Listo, Sebastián. Sí, aló, buenas noches. Comentario. Hola, profe, no, pues muy claro hasta ahora todo. Creo que ahí precisamente condensa como tal ya lo que se ha trabajado en muchas matrices, pues como tal, eh, lo que se trabajó tanto para integrar o saber cuánto nos vamos a demorar, cuánta plata nos vamos a gastar, a quiénes vamos a necesitar. Entonces, pues creo que ya es un ejercicio precisamente que condensa ya unos trabajos posteriormente ya realizados y precisamente lo que nos permiten es hacerle seguimiento en el desde incluso el momento en que arranca, pues, y desde incluso las primeras actividades, ¿no? Para saber si vamos a tiempo, si estamos colgados, por qué, ya empezar a activar como las matrices de riesgo como tal y si es ya pues problema como tal del proyecto, de mala ejecución, de mala planificación, o precisamente buscar dónde es que está ese desfalque, esa pérdida ahí. Listo. Entonces, bueno, ya hablamos de estas dos, variación del costo y variación del cronograma. Que la información la sacamos de la matriz ¿cuál? ¿Quién me dice cuál es la matriz de donde sale esta información? Costo planificado y costo real. ¿Quién tiene el dato? ¿De dónde sale esta información? La matriz de planificación. Curva de ¿Será? esa. La curva S, exactamente. Ah, ya. Es donde yo planifico el costo de las actividades y luego también pondría el costo real, o sea, lo que me estoy gastando, a medida que voy avanzando. ¿Listo? Bueno, ahora miremos el índice de desempeño del costo. ¿Qué nos dice? Que yo debo de analizar entonces ese costo real. Vamos a devolvernos a las fórmulas que son un poquito enredadas, entonces son costo real por el valor ganado, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esa información ya clara, estoy por acá, me dice a mí, divide esos 200.000 sobre los 250 y eso me da 0,8. Ambos índices me dicen que debe dar en 1, pero según el primer ejemplo me da 0,8. Dado que el valor es menor que 1, ¿qué significa? Se confirma que el proyecto solo está aprovechando 80 centavos por cada dólar gastado o por cada peso. Es decir, los fondos no están siendo utilizados eficientemente. O sea que esta matriz o esta fórmula ya me da otra información adicional. Es por ello que se ha gastado entonces 250.000, pero solo se ha completado ¿cuántas escuelas? 2. Están diciendo que estamos gastando más de lo que debemos, 80 centavos por cada dólar gastado. Entonces significa que no están siendo bien utilizados esos fondos. Índice de desempeño del cronograma. Entonces esa misma fórmula, pero cambiando entonces de costo real a valor planificado, nos dice, si yo me estoy gastando realmente 200.000, pero planeé gastarme 300.000, dividiendo esos dos valores me da 0,67. El valor es menor que 1, lo que confirma que el proyecto ha empleado más tiempo de lo planeado para completar las dos escuelas, ¿cierto?
De acuerdo con el plan, al final del tercer mes se deberían haber completado 3 escuelas, sin embargo solo se han completado 2, o sea, el 67% de lo programado a la fecha. También puede interpretarse como que se lleva un 33% de retraso de acuerdo con lo programado a la fecha, que es lo que sobra de el 67%, ¿cierto? Entonces, si yo he completado solamente el 67%, también puedo decir que estoy retrasado en un 33% de lo que se planeó. Ese retraso sería sobre este proceso. ¿Listo? Bueno, entonces miremos cómo ese gráfico, de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo acá, se ve de esta manera. O sea que esta curva S también me permite tener un elemento más, que sería el valor ganado, en donde determino, de acuerdo a lo que planeo, a lo que voy gastando, pero el valor ganado cómo se va comportando. Listo, ya vamos a mirar la matriz que tengo para ello. El gráfico representa el ejemplo anterior. La curva de presupuesto total del proyecto representa los costos planificados del proyecto desde su inicio hasta su finalización. La curva AC, o sea, representa los costos reales incurridos por el proyecto para completar las 2 escuelas a la fecha del análisis, o sea, el tercer mes. La curva es el valor ganado, esos 200.000, que representan las 2 escuelas que el proyecto ha completado con un costo presupuestado de 100.000 pesos cada una. El proyecto tiene un 20% de avance, que se calcula de la siguiente manera: 200.000 pesos divididos el total de lo que vale el proyecto es igual al 20%, y esta es la forma en que podríamos decir que vamos en un 20% no más, cuando deberíamos ir en un 30% según lo planificado. ¿Entendido hasta ahí? Hasta ahí no, hasta ahora, que es ya la explicación del valor ganado. Yo sé que aprenderse las fórmulas ahora, yo ni yo me las sé. Uno se confunde un poco con el valor ganado, planificado y real, pero traten entonces de identificar, y por las siglas, tener claridad de cuándo utiliza una u otra, o mantener las fórmulas a la mano, de manera que si estoy acompañando un proyecto en la ejecución, hacerle un seguimiento desde cómo voy en temas de variación del costo, de variación del cronograma, pero también de, digamos, analizar el índice de desempeño del costo. Cuando hablamos del índice de desempeño del costo, recuerden que es si estoy gastando bien o estoy gastando mal. Y el desempeño del cronograma es si estoy siendo óptimo o eficiente digamos, en la realización de las actividades o no, ¿cierto? En ese orden de ideas vemos esta gráfica que nos representa entonces esto. Mañana, muchachos, nuestra última clase, les contaré cuáles son los procesos de cierre. Les contaré algunas proyecciones que tenemos con cuestión de entregas. Hablaremos de la sustentación del trabajo final que ustedes vienen recolectando, que tendrán que hacer una presentación, ya les contaré mañana. Elegimos un día en el que lo puedan hacer, de manera que sea la nota final del proyecto. Por ahora vamos a las preguntas de esta clase con respecto a la matriz de planificación, que significa consolidar toda la información que ya trabajamos, y la matriz de valor ganado, que me ayuda a saber o a conocer o a entender mi proyecto desde la eficiencia y la eficacia del costo y el cronograma y tiempo del proyecto, ¿cierto? ¿Qué preguntas tenemos, muchachos? ¿No hay preguntas? Listo. Entonces vamos a mirar las matrices. Sin embargo, ahí, como saben, ya las tienen para que las descarguen. Es colocar los productos. Pero, profe, ¿cuáles productos? Recuerden, los productos de la EDT. ¿Cuáles componentes? Los componentes de la EDT. Entonces, si un componente, yo voy a
digamos, si un componente tiene 1, 2, 3, 4 productos, van los productos, componente y los entregables de cada uno de los productos, y de esa manera van llenando el proceso. El avance del proceso, de donde ustedes van coordinando más o menos qué significa cada actividad de acuerdo al tiempo, de qué avance del proyecto podría significar. Esto podría ser el 10% del proyecto, el 20, el 30, el 40. Miran el ejemplo y lo pueden hacer. Esto ya lo tenemos, esto ya lo tenemos, esto también, esto y esto. Esto ya lo tenemos, mejor dicho, todo está casi que listo en esta matriz. Vamos a consolidar. Y en la gestión del valor ganado, muchachos, es representar el costo planificado acumulado, que lo tenemos donde en la curva S, el valor planificado, el acumulado, y lo nuevo aquí sería el valor ganado, que vamos a empezar a representar de manera que el gráfico me empiece a mostrar. Las fórmulas e índices están aquí para que los tengan en cuenta, ¿cierto? Él va dando de qué forma está la variación del costo, de qué forma está entonces la variación del cronograma, el índice de desempeño, el índice de desempeño del cronograma del proyecto, y por último la estimación a la conclusión, que sería todo el proceso. Esta es la representación que tienen ustedes de lo que hemos hablado en la clase, para que lo tengan ahí a la mano, y el ejemplo es este. Miren pues, según este proyecto tiene un valor ganado inferior a lo planificado de lo real. Es decir, va menos el valor ganado, la variación del cronograma está en menos 71.000 pesos, pues esto lo representa en dinero. Y la variación del costo, según esto, está bien. El índice de desempeño es mayor que 1, y el índice de desempeño del cronograma, el índice de desempeño del costo es mayor que 1, entonces van bien. Y el índice de desempeño del cronograma es menor que 1, entonces ya saben ustedes qué significa. Y la estimación a la conclusión, pues es un valor que me dice a mí cómo voy con respecto a los acumulados de todo lo que he logrado poner aquí. Yo tendría que tener todos los datos puestos. Ustedes van a hacer ahí una especie de... van a hacer una especie de estimación de cómo serían, como para que miren cómo les funciona la matriz y puedan establecer algo a manera de ejemplo. ¿Qué preguntas tenemos, muchachos, con esto? Profe, de pronto me puedes volver a explicar la matriz de planificación. La de planificación, claro que sí. Mire, es solamente poner los componentes, los productos y los entregables que tenemos en la misma EDT, que hemos utilizado en la de resultados y que ustedes ya organizaron muy juicioso, ¿cierto? La duración que ya tienen lista, que fue cuando dijeron cuánto tiempo iba a durar, 3 meses, 5 meses, 2 meses, ¿cierto? En el orden como lo tienen. Las fechas de entrega, los avances que significan para el proyecto. Ustedes van a, digamos, de acuerdo al tiempo, esto se va a hacer el primer mes, entonces eso sería más o menos el 10% del proyecto, el 20%. La idea es que eso me muestre a mí unos avances acumulativos. El presupuesto, eso está mal escrito acá. Duván, perdón un segundito, pero ese avance es respecto al tiempo o al costo. Al tiempo. Está en la casilla de tiempo, sí. Ah, bueno, listo. Y tengo otra duda. En la duración, yo tengo el primer componente, por ejemplo, y esa dificultad la tuve como en el trabajo que entregamos. Por ejemplo, mi primer componente es la estructura, ¿cierto? Sí. Y los productos es viga, losas, escalas y cubierta. Listo. O sea, cuatro entregables. Exacto. Bueno, entonces tú nos decías que en el diagrama de Gantt poníamos pues estructura 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Sí. Y a cada uno como que se le desglosara el tiempo. Pero yo, por ejemplo, si tengo 2 meses para la estructura con 4 entregables, resulta que es que yo en los 2 meses voy a hacer todo cíclico, porque yo hago una viga, hago la losa, vuelvo y hago otra viga, o sea, los 2 meses estoy haciendo todo. Yo no puedo decir que los primeros 15 días hice la viga,
después hice otra cosa, después hice la losa. No, Ok, lo mío. ya te Entonces entiendo. yo te lo puse todo, lo dejé todo, o sea, yo no lo desglosé, sino que dejé en los 2 meses todas las actividades, vigas, losas, columnas, todo lo Pero, dejé en los 2 meses. hablo con Patricia, ¿cierto? Sí, señor. Patricia, no te preocupes por eso, porque esa información como tú me la indicas es para tenerla en cuenta en el diagrama de red y en el cronograma en donde me dice en qué tiempos voy a hacer las actividades. Acá lo que me están diciendo es si este componente tiene una duración de 3 meses en el que tiene 4 productos y todos están entregables, entonces yo tengo que decir, de hecho eso era lo que yo les decía en la de resultados y no estoy mal, vamos a desglosar que estos mismos 3 meses estén repartidos independientes si se hacen al mismo tiempo, pero que estén repartidos en los tiempos que dura cada entregable o cada actividad o cada producto. Ah, listo. O sea que en todo caso digo, por ejemplo, que las columnas me demoro 15 días. O sea, Si hay columnas y si hay, ¿qué otro cosa? Digamos que hay columnas y hay relleno, pero ambas se hacen al mismo tiempo porque son paralelas, pero cada una se hacen en los mismos 15 días. Esta dura 15, pero esta también dura 15. perfecto. Listo. Es como para tener en cuenta el tiempo que dura cada actividad y ustedes sepan la duración por cada entregable. Listo. Ok. Profe, una pregunta. Ese porcentaje de avance de esa matriz que tenía ahorita es de acuerdo al SPI, el índice de desempeño de cronograma. Sí, usted lo debe de sacar, o sea, haga las estimaciones de acuerdo a lo que su proyecto debería tener en avance. Vamos a mirar, vamos a hacer el ejemplo con esto. Aquí, en esta matriz, usted tiene como una especie de porcentaje, lo que significa, pero en costo, en gastos, o sea, en dinero. Sí. Pero aquí usted lo que me va a establecer es la actividad, de acuerdo a cada componente, qué porcentaje significa para el total del proyecto. Entonces ya ustedes miran si estratégicamente lo calculan o aplican la fórmula de variación. Ya les voy a recordar cuál es. En este caso sería la de cronograma. Entonces, el valor real por el planificado, ¿cierto? Y empiezan a mirar cada una de las actividades, eso tienen que hacerlo con la curva S, se supone, no se lo recomiendo mucho así porque se supone que ustedes en la curva S se tienen que gastar lo que planificaron, entonces ahí les da los tiempos que son, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo lo harían mejor? No sé, si quieren lo hacen así, yo también no tengo problema, si ustedes lo calculan por actividad o por tiempo, entonces el primer mes, el porcentaje del primer mes, si son 10 meses, entonces si son 10 meses y el valor de todo el proyecto es de 1.000.000 de pesos, ¿cuánto significa ese primer mes de los 10 meses o por el 1.000.000 de pesos? ¿Qué significado tiene 10 meses sobre, entonces el 10%, ¿cierto? Ya usted mirará de qué forma lo va a organizar. Yo lo que voy a hacer es que usted empiece a determinar los porcentajes independientes si lo hizo de una forma u otra, pero que coincidan con el tiempo total del proyecto. Iván, pero yo, por ejemplo, perdón, yo te digo una cosa, estaría bien hacerlo si, por ejemplo, yo tengo una actividad que dura 2 meses y el total del proyecto son 8 meses, entonces sería hacer ese porcentaje y ya, y Exacto, así, sí, así está ¿cierto? bien, me parece bien, sí, algo Okay. lógico. Sí. Que sería más o menos esta última explicación, lo que dijimos acá. Pero en este caso sería con tiempo. Si el proyecto tiene, digamos, se calcula la siguiente, entonces, el tiempo que lleva sobre el tiempo total y le va a dar el porcentaje de avance, que es lo mismo que dijo, por ejemplo, Patricia. El tiempo que se considera que se va a realizar la actividad sobre el total del tiempo del proyecto y eso le da el porcentaje de esa actividad.
que debería tener esa actividad. Quedamos bien. Mañana hablamos de cómo logramos hacer pues como esto. Yo me voy a dedicar a calificar entre hoy y mañana los avances para que ustedes puedan tener tiempo de ya hacer preguntas para lo otro. Mañana definimos cosas. ¿Listo? ¿Les parece? Eso fue de una. Ok, no siendo más entonces, nos vemos mañana para que hablemos ya de procesos de cierre en un proyecto. Listo, profe. Gracias, Listo, feliz gracias. noche. Quiero hacer Gracias, una profe. aclaración, Duan. Sí.